Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por ver este video una vez más. Yo soy George Hidalgo. El video que les traigo a continuación es un tema que me han pedido 1.000.000 en los comentarios. Montón de veces, a cada rato. Por eso creo que es momento de responder la pregunta que todos ustedes me hacen, que es ¿cómo hice para venir a estudiar inglés en Nueva Zelanda? Comencemos. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido y sencillo para que ustedes lo puedan comprender, porque realmente no tiene mucha ciencia, ¿no? Yo muchas veces he dicho que nosotros tenemos un montón de herramientas que simplemente tenemos que aprender cómo usarlas. Las tenemos a la mano, pero ni siquiera le prestamos atención. Solo las usamos para cosas que muchas veces son banales. Entonces el primer paso que hice fue buscar en Google cursos de inglés en el extranjero. En las opciones que me salieron comencé a averiguar algunos lugares, ¿no? Voy a tratar de no decir muchas veces, así que si digo voy a poner, no sé, un emoji aquí cada que diga algunas opciones, entre ellas una de las más famosas que era EF, salió Kaplan y salieron otras opciones más, ¿no? Porque a ver, paréntesis, para mí siempre fue difícil, y las personas que me conocen saben que para mí siempre fue difícil el inglés. No tenía las mejores notas en inglés, mira, yo no daba pie con bola, era el peor. Ya me había echado el dolor, pero dije no, ya llegó el momento de prestarle atención a esto, así que tengo que ver cómo tengo suficiencia en inglés, porque si tú te quedas con eso en la mente, que no puedes, simplemente no vas a poder. La mente es poderosa, así que lo que tú le digas es lo que va a hacer. Yo actualmente estudio en Kaplan, pero ustedes pueden buscar cualquier opción que sea mucho más económica para ustedes. Nueva Zelanda pide visa casi a toda Latinoamérica, así como es complicado venir, que te den la visa, es fácil si tú vienes a estudiar. Entonces por eso yo cogí esa vía. Pero bueno, continuemos. Cuando yo llamé a Kaplan, este es mi caso, ¿no? Cuando yo llamé a Kaplan, le dije a la asesora, estoy interesado en estudiar inglés en el extranjero, por favor, me gustaría que me cotice en diferentes opciones. Para esto yo iba a decir already. Yo había revisado ya el catálogo de en dónde tendrían escuelas, ¿no? Entonces las opciones más comunes, ¿no? Manchester, Estados Unidos, Canadá. Por favor, cotíceme en estos países cuánto me cuesta estudiar inglés por un periodo de 6 meses. Entonces me dijeron, ya, está bien, te cotizamos. Y ahí vino el trabajo de la asesora comercial y me dijo, mira George, si tú quieres solo estudiar y vas a tener los fondos suficientes para este proyecto, bienvenido sea, pero si no, tú tienes esta opción en estos países que tenemos convenio y nos dan visa de estudio y de trabajo. ¿Cuáles países son? Australia, Nueva Zelanda e Irlanda. En los 3 países a ustedes les dan la opción de poder trabajar mientras estudian legalmente, que es lo más importante. Ahí fue como que no suena mal, ¿sabes? Pero ¿qué fue lo que me hizo decidirme por Nueva Zelanda si tranquilamente yo podía ir a Australia o a Irlanda? De los 3 países, el más económico es Nueva Zelanda. Si esto es económico, no sé cómo será Irlanda y Australia. Entonces ahí fue como que me fue enamorando el tema de Nueva Zelanda. Comencé a buscar en Google dónde quedaba Nueva Zelanda porque no tenía ni idea al principio. Nueva Zelanda. Jamás en la vida pensé pisar este país. Y bueno, aquí estoy. Por eso nunca digas nunca, porque nunca sabes qué es lo que te tiene la vida preparado. Pero bueno, ya. Pero bueno. Comencé a pensar en Nueva Zelanda como una opción seria, ¿no? Y comencé a investigar sobre Nueva Zelanda, sobre Auckland, y me pareció como que interesante, ¿no? Bueno, a Manchester, a Inglaterra podré ir en algún lugar. A Manchester o Inglaterra podré ir en algún lugar. Genial, George Hidalgo. Genial, que sé que nunca se me va a quitar la espina de querer conocer Inglaterra, por ejemplo, pero Nueva Zelanda creo que es una muy buena opción para conocerla, ya que puedo entrar estudiando, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Entonces le pedí que me cotice en Nueva Zelanda. La diferencia en valores era abismal, pues. Si el curso en Estados Unidos costaba, yo qué sé, $20.000, en Nueva Zelanda costaba menos de la mitad de eso. O sea, era una cosa increíble la diferencia de precios. Y dije, bueno, voy a aprender inglés igual donde sea. No, hay un tema que es importante que yo no lo consideré en ese momento, que es el acento. Pero jamás iba a ir a Irlanda porque sé que el inglés irlandés es súper difícil y el acento es muy marcado. Sin embargo, en Nueva Zelanda tú tratas en las escuelas con diferentes estudiantes de diferentes países, que era una de las cosas que me decían, pero el acento neozelandés también es complicado. Sí, y tratas con neozelandeses y a veces se te hace muy complicado entenderlos, o al menos a mí todavía se me hace un poco complicado entenderlos, pero ya caché cuál era el acento de ellas, entonces ya no se me complica mucho entenderlos. Sin embargo, la mayor parte del tiempo paso con estudiantes, como ustedes saben, de otros países, ¿no? De Alemania, de Irlanda. Todo el mundo tiene diferentes acentos. Hay inglés con acento francés, inglés con acento asiático, inglés
con acento alemán, diferentes acentos de inglés que hacen que vayas a lo importante, que es aprender el idioma, más allá del acento que sea, inglés con acento árabe. O sea, ¿cómo entiendes a un árabe hablando inglés cuando tú no sabes nada de inglés? Luego de eso, comencé a pagar el curso, ¿no? Afortunadamente, la escuela que yo escogí fue súper flexible en el tema de los pagos y pude ir planificando mis pagos para ir pagando cada mes, cada 3 meses, cada 2 meses, ir abonando el costo total de mi curso. Una vez que tú pagas el costo total de tu curso, no puede ser, comenzó a llover, o sea, es la primera vez que grabo afuera y comienza a llover, pero bueno, vamos a tratar de darle más rápido. Entonces, una vez que hice mi pago, ellos te dan un documento con el cual tú puedes comenzar a tramitar tu visa. Entonces me dan el documento, con eso pues me garantiza que yo soy estudiante de Kaplan, que ya tengo todo pagado y que todo está en orden. Es como un respaldo súper fuerte de la escuela que te va a recibir. Entonces, luego de eso tú puedes comenzar a tramitar tu visa. Hay agencias que te ayudan con ese trámite, hay otras que no. En mi caso, yo como contacté directo con la escuela, yo tuve que hacer todo mi trámite. Entonces me metí a la página una vez más de la Embajada de Nueva Zelanda y todo fue súper fácil de hacer. Comencé a llenar las casillas, me ayudé. En esa época yo no sabía inglés como sé ahora, entonces se me hacía complicado leer, usaba el traductor y iba viendo cómo rellenar los requisitos. No es tan difícil si realmente le pones atención a lo que estás haciendo. No creas que no puedes hacerlo solo, puedes hacerlo solo. Yo lo hice solo. Entonces, claro, en Ecuador no hay embajada de Nueva Zelanda y hay una embajada que está designada para Latinoamérica, que es en mi caso, para Ecuador, estaba en Estados Unidos. Una vez que yo había mandado todo el formulario de requerimiento para la visa, me dijeron que yo tenía que enviar el documento original, mi pasaporte, a Estados Unidos. Entonces cogí mi pasaporte y lo mandé por courier a Estados Unidos, a la embajada de Nueva Zelanda en Estados Unidos. Todo este proceso de aplicar para la visa me pudo haber tomado aproximadamente 2 meses. Fue relativamente rápido. Envié el pasaporte para Estados Unidos y era una cuestión de 20-25 días que se demoró en regresar el pasaporte. Regresó, la visa me la habían aprobado, tenía todos los documentos de respaldo que me habían pedido. Te piden un valor X para que puedas garantizar que tú puedes mantenerte durante ese tiempo en Nueva Zelanda, y fue así como comenzó mi aventura acá en Nueva Zelanda, cosa que no me arrepiento y cosa que les recomiendo totalmente si ustedes quieren venir a estudiar a Nueva Zelanda. A mí me costó casi un año planificarlo y terminar de pagarlo, y al siguiente año venir. O sea, yo planifiqué esto a finales del 2015, todo 2016 casi estuve pagándolo, y 2017 es el año en el que estamos. Espero que este video realmente sea de mucha ayuda para muchos de ustedes, ecuatorianos o latinos. Voy a tratar de subir videos que sean de ayuda para ustedes en mi canal, así que no se olviden de suscribirse, no se olviden de darle like. Y bueno, yo me despido con lo de siempre: piensa grande, trabaja duro y sigue tus pasiones. Yo soy George Hidalgo y hasta la próxima semana. Y si les quedaron algunas dudas, no se olviden de dejar sus comentarios, como lo hicieron en el video anterior Lourdes Narváez, M. Villa y Ana Gibe Arboleda, quienes de paso están participando en el concurso, y les mando un gran saludo. Si no saben de qué se trata el concurso, vayan a ver el video anterior, porque la próxima semana anunciaré a los ganadores. Hasta la próxima.